pero quería hablar de esto contigo. En febrero de este año salió en Frontiers Immunology, salió un Ujú. artículo que se llama Cellular Functions of Spermatogonial Stem Cells in Relation to JAK-STAT Signaling Pathway. Ya saben, estos titulotes grandes de los artículos. Se publicó el 13 de febrero con información acerca de las funciones de las stem cells y una vía de señalización allí, pero las imágenes que contenía el artículo eran producidas por inteligencia artificial y si las ves, si las viste, ¿no? Son Sí, claro. obviamente incorrectas, son obviamente están mal, o sea, son obviamente no son factuales, no son verdaderas, pues la información que aparece allí no, no es correcta, no tiene ni sentido, pues, no tienen, una de las imágenes es un ratón con unos genitales enormes, ¿no? Con unos testículos, con, no es más, ni siquiera con unos, con varios testículos, este, son que como 4 o 5 testículos y con un pene muy grande, ¿no? Hubo muchas bromas de esto en las redes sociales, pero además las palabras y las indicaciones están mal hechas. La otra figura, tiene una vía de señalización pues que no tiene sentido, pues, ¿no? Pues, obviamente mucha gente se quejó y de inmediatamente lo retractaron. Eh, Frontiers, y sí, Frontiers dijo que iba a investigar y todo, y pues bueno, se hizo noticia, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Uno de o cómo ocurre la situación, cómo se verifican esta información, los artículos, porque esto es un error, Ujú. obviamente, de los autores, claro, con mucha responsabilidad de los autores, pero también, si me preguntas a mí, también el proceso de revisión, pues, ¿qué ocurrió ahí? ¿No? Porque es muy obvio que las imágenes son incorrectas, incluso para nosotros que no estamos en ese área que no es nuestra especialidad, lo de las espermatogonias. Y pues bueno, uno de los revisores dijo que él revisó la parte escrita, ¿no? Y que no es responsabilidad de él revisar las imágenes, cosa que no es así. Yo considero que también es responsabilidad revisar las imágenes. Frontiers eh, pues lanzó un comunicado en el que dice que hicieron una investigación y que en la investigación dice uno de los revisores encontró con preocupaciones válidas y nos comentó, pues, ¿no? De sus preocupaciones acerca de las figuras y pidió que los autores revisaran esas figuras. Los autores fallaron en responder a estas peticiones y bueno, se está investigando cómo es el proceso de Frontiers. Falló en encontrar para lograr que el autor hiciera, hiciera Las correcciones. las correcciones, ¿sí, no? Y pues se disculpa, ¿no? Piden unas sinceras disculpas. Y bueno, el Twitter, cuando digo, este comunicado lo anunciaron por Twitter, en el Twitter está el link para el comunicado. eh, y pues bueno, los comentarios de Twitter son muy graciosos, ¿no? Pero independientemente de eso, sí, sí está raro que solo uno de los revisores mencionara esto. Y de todas formas lo aceptaron. No quería yo hablar de esto porque, bueno, ya hemos hablado en este podcast de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo alucina cuando no tiene la información o cuando es información nueva, alucina. Y este es un claro ejemplo de cómo inventó la inteligencia artificial en base a toda la red de información que tiene, cómo mostró unas imágenes obviamente erróneas y raras, ¿no? Y raras, 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 son bien raras. Pero bueno, Sí, este, de hecho yo intenté hacer unas imágenes en inteligencia artificial hace como un mes, justo ujú, después del podcast de que tuvimos, y pues sí me di sí, cuenta que lo que tú dices, o sea, son imágenes que
para la inteligencia artificial sí tienen sentido, pero para Sí, nosotros no, porque su lógica de entendimiento pues es distinta, ¿no? Por ejemplo, dices, voy a poner un ratón que trate sobre espermatogénesis y voy a poner sus testículos, pero voy a ponerlos grandes, ¿no? Porque es para que se vean. de lo que más habla el Ah, ok. artículo, entonces los pone grandes, por eso, yo es lo que entendí. Y Sí, sí, luego, sí. al final, cuando pone la vía de señalización en las células, pues pone unas figuras que se ven hasta bastante como infantiles, que no están bien colocadas las flechas de qué activa qué. Y sí, las redes de señalización son muy complejas y trata de representar la complejidad a través del desorden, Ujú. pero pues es un desorden que no tiene orden, o sea, porque Sí, nosotros dentro de nuestro concepto de complejidad, pues tratamos un poco de sistematizar y categorizar la información. Entonces, sí. estas son partes de las fallas que aún tiene la inteligencia artificial y pues yo siento que se les hizo fácil a los autores como de, créame una imagen relacionada con esto, porque así tal cual es como le escribes, o sea, tú pones un texto y le dices, créame la imagen y ya te crea la imagen en base a la frecuencia o a lo que ellos consideran que es como de mayor importancia en el tema, ¿no? Con base a la repetición, que es como yo entiendo que Va. ellos Ujú, determinan si es relevante o no determinado término para ujú. enfocarlo en una imagen. Entonces, Exacto. sí, Sí, en el bueno. texto se dice mucho la palabra espermatogénesis y pues de ahí que yo siento que por eso le pusieron los testículos muy grandes al ratón, ¿no? Yo creí que También la también, inteligencia, yo también la creí que me inteligencia. ibas a decir que Ujú, incluso el texto fue elaborado por inteligencia artificial, ¿eh? Porque ujú. cuando bueno, lo leí más o menos a grosso modo y sí sentí que había unas partes que estaban sobre exageradas. O sea, a veces utilizamos mucho la generalidad para Sí. tratar de explicar conceptos que son como muy abstractos o que son muy específicos. Y en Ujú. este caso, ahí decía la relación de la espermatogénesis en el sistema inmunológico, ¿no? Y al final ni siquiera hablan del sistema inmune, hablan de los TLRs y cómo un TLR por ahí se activa a nivel de estas células, de stem cells, y ya, pero no mencionan más de la respuesta inmunológica. Entonces, Ujú. incluso me quedé pensando de si el texto no había sido generado con inteligencia artificial y que por Ajá. eso en parte también se los habían rechazado. Porque digo, si ya No, hicieron no lo las imágenes, rechazaron. bueno, porque según si buscas en Twitter, ahí dice rejected. El No, artículo no, se, no, no. Lo retractaron. lo O sea, lo retractaron. publicaron, ¿no? La Ujú. gente, o sea, lo Ah, sí, lo aceptaron, antes lo fue retractaron. aceptado, fue publicado Ujú. y luego fue retractado, pero Claro, sí, sí lo aceptaron. En términos, sí, sí, sí lo aceptaron y después lo retractaron. sí, fue Ujú. retractado, entonces sí, sí, pues sí, sí crea preocupaciones de cómo Frontier revisa los artículos, ¿no? Es una revista de Open Access, ¿no? Que tú pagas, tienes que pagar tú, entonces eso, pues hay un obvio conflicto de interés que hay que checar, ¿no? O sea, publicas cualquier cosa o qué onda, ¿no? Pero sí también pudiera ser que la inteligencia artificial tenga ciertos complejos y por eso puso los genitales tan grandes, ¿no? Sorry, sorry, perdón. Pero sí, Pero cada vez es más común encontrarte con esas imágenes en los eh, artículos, ¿eh? Yo he visto ya varios autores, varios ajá, colegas, ajá, que incluso las usan para sus presentaciones. Y es que tiene una ujú, forma de dibujar muy característica el chat GTP, que cuando tú la ves dices, esto lo hicieron con la inteligencia artificial. O sea, mm, no son las bolitas y los circulitos, sino como que tienen degradados, sombras, o sea, ajá, exacto, degradados mucho más específicos y dan ujú, como mayor tridimensionalidad a los dibujos. Y pues no todos los científicos somos artistas en ese sentido. Y pues dices, sí, esto no fue diseñado por un humano. ujú. Sí, tienes razón. En el que pues no somos artistas y en el que, el que tienen también tiene un estilo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, quería platicar porque después se nos pasó en su momento, ¿no?
y sí se hizo. Los autores del artículo, perdón, no lo mencioné. Ya les dije que era Frontiers, perdón, Frontiers in Cell and Developmental Biology fue la Ujú. revista de la Frontiers y los autores son eh, Guo, Dong y Hao, ¿sí? Ellos que Son trabajan en China. chinos. Son Ujú, son chinos, sí. chinos. Híjole, y no es por... Híjole, No, pero es no que es. estas cosas son las que van haciendo que siempre los chinos Sí. terminen siendo como... Sí van produciendo cosas, pero dices, oye, ¿a qué costo, no? Pero yo en este caso, digo, también le echo la culpa a la revista. O sea, me quedé pensando yo, lo hicieron a propósito para probar el sistema, porque sí ha habido casos así Gente que lo ha hecho, ¿no? ajá, para probar al proceso. Y no parece ser el caso, no responden, los autores ya no responden, no responden nada, pues quién sabe qué. No ha habido noticias de los autores desde febrero, pues entonces, ¿qué onda? También con eso, hay que checarlo. Pero bueno, Ya. pero bueno. Ok, pues esa es una de las noticias. Otra noticia que quería comentar es... am, ese está retractado. En Nature apareció un artículo de que mapearon el cerebro de una forma muy detallada, ¿no? Para encontrar que hay ciertas neuronas que se despiertan o que codifican las neuronas los significados de las palabras. Probes, unas sondas, la insertaron dentro del cerebro en personas que estaban vivas. eh, y empezaron a mostrar imágenes, ¿no? La idea era pues ver cuáles neuronas se despiertan y encontraron que hay ciertos patrones, ciertas neuronas se despiertan cuando hablas de comida, digamos, y hay otras neuronas que se despiertan cuando hablas de hijos, de familiares, por ejemplo. Y no es al sonido, porque son, que significa sol, y son, que significa hijo, se parecen los sonidos, son y son. Ellos suenan igual pero despiertan diferentes neuronas. Entonces, cada neurona, bueno, grupos de neuronas están codificando diferentes significados de las palabras. Esto lo pudieron hacer, obviamente, te digo, con estas ondas que les metieron las personas en el cerebro, pero eso eso es lo difícil, digamos, pero lo pudieron hacer porque estas 10 personas iban a ser operadas de epilepsia. Entonces, debido a esto, pudieron ellos medirle antes, pues, ¿no? Antes de la operación, hacer estas pruebas. Y solo mapearon una pequeña parte del cerebro, pero esto fue lo que encontraron, ¿no? O sea, es una pequeña muestra de una pequeña parte del cerebro y encontraron que se prenden por grupos de palabras, digamos, o sea, de significados de palabras. Y digo, pues no, estamos un poquito más cerca ahora ya de leer mentes. Es que, Poquito de más hecho, cerca. es muy interesante lo que mencionas, porque Ujú, justamente, por ejemplo, una de las preguntas más básicas del pensamiento es, ¿de qué están hechos los pensamientos? ujú, Y, por ejemplo, ¿cuál es la composición química del pensamiento? Y en este caso ujú, estás viendo las células que están produciendo a esos pensamientos. Entonces, cada vez estamos como más cerca de entender la complejidad del lenguaje, ¿no? Que es una de las ujú, cosas más sorprendentes que tiene nuestro cerebro y que justamente es bastante complejo como llegar a su ilustración como química o incluso hasta cuántica. Por ahí estaba leyendo el otro día de que ujú, los pensamientos en realidad son energía y que la energía, porque la materia en sí es más energía o 99.9999% energía y 0.00001 materia. Y entonces al final un pensamiento termina siendo energía. Y esa energía, aquí la pregunta es si nosotros podemos, si nosotros controlamos a los pensamientos o si los pensamientos nos controlan a nosotros. Entonces, ese tipo de cuestiones, justamente ahorita que mencionas lo de la realidad y toda esta cosa, se me hacen como preguntas muy interesantes. ujú. Pues sí.
Ah, pues bueno, el artículo fue publicado en Nature. Los autores son Jamali y un chorro de otros y en el laboratorio de Steve Williams. Ah, y otros artículos, otro artículo interesante que salió también en las noticias es de que algunas especies de hormigas se cortan alguna pierna, si se lastiman una pierna, se la cortan y los compañeros ahí les limpian ahí la lesión para, para mejorar la supervivencia, ¿no? Digamos, este artículo de Keller, ¿no? Y colaboradores como Frank Buffat y otros, publicado en Cell, pues muestra cómo, digamos, las patitas tienen su tibia y su fémur, ¿no? Digamos, las patitas de las hormigas, la parte que está más lejos y la parte que está más cerca del tronco de la hormiga. Y si se lastiman la tibia, la parte más lejana, se cortan esa parte de la pierna con sus poquitas y otras hormigas van y le ayudan a limpiarle, ¿no? Digamos. Pero si la lesión es en el fémur, en la región más cerca, no, no hacen eso y, bueno, tiende a infectarse y a morirse la hormiga. Entonces es, digamos, como un tratamiento de primeros auxilios, pero, digamos, las que se pueden, ¿no? Este, las, digo, las menos graves, ¿no? Son las que lo hacen. Y pues es interesante, ¿no? Demuestra una conducta social y médica, digamos, ¿no? Clínica de las hormigas. ¿Cómo la ves? No, pues muy interesante. Ahora sí que siempre están saliendo cosas nuevas e inesperadas. Sí, sí, sí me llamó mucho la atención. Y por último, Perfecto. ¿Mm? tengo dos noticias también del Cell, del Journal de Cell, que hablan de la microbiota. Las personas que tienen obesidad suelen tener en su microbioma unas bacterias que se llaman megamonas. Y estas megamonas degradan al mioinositol para promover absorción de lípidos. Este es un artículo de unos chinos, ¿no es cierto? Wu, Yang, Song, Wang y Ryuxin Liu se llama el dueño del laboratorio, ¿no? Entonces, mm, pues eso, ¿no? Ya sabes, agarraron personas, una corte de muchas personas obesas y no obesas y encontraron enriquecimiento de especies de megamonas, una especie de bacterias. Y ellos agarran el mioinositol, una molécula que se vende como suplemento, para aumentar la masa muscular, para los de que van al gym, los gym rats que les dicen. El mioinositol se vende como suplemento. Entonces, las personas que tengan esta bacteria o que tengan obesidad, esta mioinositol pudiera ser alimento para estas bacterias y pudieran producir obesidad porque la degradación de esta molécula del mioinositol promueve la absorción de lípidos. Y en el otro, es otro también de microbiota, nada más que aquí me llamó la atención de que lo que encontraron no fue una bacteria, fue un parásito, un protozoario, blastocystis. Blastocystis se encuentra de manera, de repente así en muestras de fecales. No es un parásito, es un protozoario, sí, pero no es un parásito. Y digamos, en ciertas regiones, pues se dice, es normal que la traigas ahí, ¿no? Eso no te está causando la, la diarrea que traes. Pues bueno, resulta de que si tu alimentación es a base de plantas, o no, es más probable que tengas blastocystis, este protozoario, etcétera. Básicamente, las personas saludables, con dietas saludables, tienen blastocystis, ¿no? Es un marcador, digamos, pero es un protozoario, aquí ya no es una bacteria. El artículo es de Piperni, Guyen, perdón, Spector, Segata y el jefe es Asnicar, Francesco Asnicar. Y bueno, pues nomás para no dejar de hablar de la microbiota, para no dejar sentido Pues y sí, dejar de hablar de la microbiota. ya habíamos comentado esta teoría de que en realidad no es que
nosotros vemos a la microbiota como que nos ayuda ella a nosotros. Mm, Pero si nos ponemos en el lugar de la microbiota, nosotros digamos que la microbiota sería el verdadero ente evolutivo y el que está tratando de pasar en generación y nosotros somos el hogar de la microbiota. Es decir, mm, nosotros desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, desde el punto de vista del Homo sapiens, estamos acostumbrados a ver a los organismos inferiores como, yo soy el amo, ¿no? Entonces, ujú. tú dependes de mí. Pero en realidad, la microbiota, al menos esta teoría, dice que nosotros solo somos una especie de vehículo para que la microbiota pase de generación en generación. No somos tan importantes, en realidad solo somos como un medio para transportar a la microbiota a la siguiente generación. Como Pacific, como Titanes del Pacífico, Pacific Rim, ¿no? ¿De qué Somos trata? nosotros. Ah, digamos, o muchos animes japoneses, ¿no? O intensamente dos que son Mm, personas controlando un robotzote gigante, ¿no? claro, Como Power exacto, Rangers, digamos. exacto. Más o O menos nosotros sería seríamos el Ranger, ajá, no, ¿cómo se llama? el O Zord, el, el Zord. no me acuerdo cómo se El llama, pero, Megazord, ajá, son los Zords. ajá. Ah, ok, Ujú. sí. Y las bacterias estarían controlándonos, ¿no? Claro, exacto, que de hecho cada vez me convenzo más de eso, ¿eh? Ah, Porque en realidad nosotros somos ahí medio, ¿cómo se llama? Esto va muy con esto del gen egoísta, ¿no? sí. En donde al final todo este conjunto de bacterias tendría mayor peso evolutivo en términos de mutaciones que lo que Ujú. nosotros tenemos como una generación de humanos, cuántas generaciones de bacterias no pasan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uy, pues sí, serían chorro, ¿no? Sí, exacto. Ese es el punto, que al final ellos tendrían mayor diversidad y por Ujú, ende, el punto es que nosotros nos morimos y nos morimos junto con la microbiota. Entonces, solamente la microbiota que alcanza a persistir en tu comunidad o en la casa en donde vives, en el lugar en donde estés, es la microbiota exitosa, ¿no? ujú, claro. Es Entonces, interesante. a mí se me hace muy, muy interesante esa teoría y creo Sí. que la voy a empezar a defender cada vez Va, más y va, más. va. Va, está bien. Perfecto. Va. Muy bien. Pues entonces les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia, necesitamos mantenernos abiertos y críticos con la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperamos que haya sido desagrada la sesión número 7 de la segunda temporada de la red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Hasta la próxima. Va y disfruten su taza de café. Perfecto.